Al comenzar la homilía vamos a hacer un pequeño ejercicio, una especie de dinámica. A ver, quiero que cada uno de ustedes piense una frase de 5 palabras. Tienen 5 segundos para pensarla. A ver. ¿Ya la tienen? Muy bien. Ahora quiero que la digan en voz alta. A ver, yo voy a decir mi frase. Jesús, ten misericordia de nosotros. A ver, el monitor, ¿cuál va a ser su frase? El padre Chali está predicando. El padre Chali está predicando. Muy bien. A ver, cada uno en su casa diga la frase en voz alta. Es más, grítela en voz alta, a ver, con voz fuerte. Jesús, ten misericordia de nosotros. ¿Cuál es el proceso que ha permitido que llegues a decir estas palabras? ¿Y qué tiene que ver con el misterio de la Santísima Trinidad? Fíjense cómo en mi interior, en mi mente, en mi corazón, se produce una idea. Y luego esa idea se categoriza, se traduce, podríamos decir, a través de una palabra. Pero esa palabra no puede ser pronunciada en voz alta, no puede llegar hasta ustedes si no hay un movimiento de aire, un soplo, podríamos decir, que mueve las cuerdas vocales para que la palabra pueda ser escuchada por otra persona. Ese movimiento de aspiración y expiración es el que permite que el oxígeno entre y salga de nuestros pulmones y es como un aliento de vida. Lo estamos viendo dramáticamente hoy con el coronavirus. Cuando uno deja de respirar, significa simplemente que está muerto. Ahora bien, ¿qué tiene esto que ver con la Santísima Trinidad? El Padre es la primera persona de la Santísima Trinidad, origen y término de todo, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Pero junto al Padre existe eternamente el Logos. La primera frase del Evangelio de San Juan es enargé gen ho logos, en griego, que quiere decir en el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Pero el término textual con el cual fue escrito el Evangelio es un término muy rico en la filosofía. Logos. Logos en griego que se traduce por verbum en latín. Y la palabra logos tiene como 2 acepciones. En primer lugar, el logos es una razón, una idea, un sentido, un pensamiento, podríamos decir. Es decir, el logos es la verdad. Y en segundo lugar, ese logos es también un mensaje, un discurso, una palabra. El logos, va a decir San Pablo, es la imagen de Dios invisible. Es decir, el Padre que es eterno, incomprensible, inaccesible, en su naturaleza se conoce a sí mismo, se piensa a sí mismo. Imagínense que es como que se mira en un espejo a través justamente del logos. Y ese logos o ese verbo manifiesta al Padre y lo manifiesta justamente a través de la palabra. Pero esa palabra es una persona, es la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo
eterno, unigénito del Padre, engendrado antes de todos los siglos y amado por el Padre desde toda la eternidad. Y esa palabra no es una palabra muerta, no es una palabra lejana, no es una palabra abstracta, es una palabra viva y eficaz, una palabra que sale de la boca de Dios y riega la tierra, que penetra en el alma como espada de doble filo. Es una palabra que se hace carne, que viene a formar parte de nuestra historia y transforma la vida de quienes la acogemos. Pero podemos preguntarnos, ¿de dónde viene la fecundidad, esa eficacia transformadora de la palabra de Dios? Y ahí entra la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Rúa, como se dice en hebreo, es decir, el soplo de Dios, el aliento de Dios, el viento, el suspiro de Dios, que en el latín se traduce por neuma. Fíjense que ya desde el Génesis se nos dice que el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Y cuando Dios crea al hombre y lo forma del barro de la tierra, dice también el Génesis que Dios sopló y transmitió su aliento, su propia vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente, a imagen y semejanza de Dios. Y Jesús en el Evangelio del domingo pasado vemos cómo sopla sobre los apóstoles y les transmite el Espíritu Santo para perdonar pecados y ser sus ministros. Por la fuerza de este Rúa, de este neuma, de este Espíritu, la palabra se hizo carne en las entrañas de María. Es el Espíritu el que conduce a Jesús, el que desciende sobre Jesús el día del bautismo y el que va guiando sus pasos y sus palabras para que pueda cumplir el plan del Padre. Es el Espíritu el que resucita a Jesús de entre los muertos y el que desciende sobre el altar cuando el sacerdote impone las manos en la epíclesis para que ese pan se convierta en el cuerpo de Cristo. Ahora bien, el Espíritu es el que siembra en nuestro interior justamente el logos, el mensaje, la verdad revelada por Dios. Y por el Espíritu la palabra se convierte en voz. Y esa palabra llega por el Espíritu hasta el fondo del alma del oyente y es capaz de transformar el corazón de piedra en un corazón de carne. Cuando una persona predica el Evangelio, esa prédica solamente puede transformar el corazón de quienes lo escuchan si predica con la fuerza del Espíritu Santo. Si es el Espíritu Santo el que habla a través de la persona que predica, así como predicaron Pedro y los apóstoles, que después de Pentecostés convirtieron a 3.000 personas porque hablaban con la fuerza del Espíritu, porque como dice Pedro, eran hombres movidos por el Espíritu Santo que hablaron de parte de Dios. No basta predicar palabras que hablen de Dios, es Dios el que tiene que hablar a través de nuestras palabras. Dios no es el objeto de la predicación, Dios tiene que ser el sujeto. Es el Espíritu el que tiene que predicar a través de nosotros. Por eso, queridos hermanos,
En esta fiesta de la Santísima Trinidad, primero recordemos nuestra vocación, nuestro ser. Y esa vocación se llama la filiación divina. Somos hijos de Dios, partícipes de la naturaleza divina, llamados a vivir el amor, a participar del amor de Dios. El Padre es el amante, el Hijo es el amado, el Espíritu Santo es el amor. Y somos llamados a gozar de ese circuito de amor. Ya desde esta vida, por la fe, por la gracia, pero mucho más plenamente cuando nos visite la hermana muerte y podamos contemplar cara a cara al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, un solo Dios, y podamos gozar sin fin de su amor y de su presencia. Y somos llamados también a una misión, y esa misión es irradiar con nuestras pobres palabras la palabra de Dios. Que el Espíritu hable a través de nosotros, de nuestra vida, de nuestras palabras, para que mueva los corazones y mucha gente pueda conocer la ternura del Padre que se manifiesta en la entrega de su Hijo. Pidámosle a María Santísima, la hija predilecta del Padre, la madre del Hijo, la esposa del Espíritu Santo, el templo y sagrario de la Santísima Trinidad, que nos permita ahondar cada día más en ese misterio y vivirlo en nuestra vida cotidiana. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.